Esta Semana Santa, las chinches están ahí y que hay que tener mucho cuidado, sí señor. Bueno, está con nosotros Jorge Galván, que es el director general de ANECPLA. Hola Jorge, buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por madrugar con nosotros. Hola, buenos días. Vaya hora. Los compañeros estaban un poco sorprendidos, pero este es un asunto que tiene más importancia de lo que parece, porque nos podemos meter en un lío, en algo que es perfectamente evitable, ¿no, Jorge? Las chinches, que se pueden venir con nosotros y regresar a casa sin haberles llamado, ¿no? Claro, es la chinche en realidad de los organismos nocivos que se gestionan en la sanidad ambiental es el más viajero de todos. Entonces hay que tener en cuenta que es un artrópodo que viaja mucho. Nosotros vamos a una ciudad, a un hotel, y sin querer pues nos lo podemos traer en las maletas. En realidad está bastante expandido a nivel no solo español, donde realmente ahora mismo no tenemos ningún problema, lo tenemos bien controlado, sino también a nivel europeo y a nivel mundial. Es un organismo que está en todos sitios. Y hay que tener cuidado, como bien habéis dicho, cuando viajamos, de que sin darnos cuenta no se los ponen en la maleta y se instaura en nuestra casa, porque entonces ya sería un problema que habría que solucionar. Exacto, que tiene solución, pero bueno, si mejor no hay problema, mucho mejor, ¿no? Si no, ahí están ustedes, a las empresas que representan en este sector importantísimo, porque es bueno que estas cosas las haga algún profesional, ¿no? La mejor manera de librarnos de una pequeña o gran plaga, ¿no? De chinches, o de otra cosa. Claro. Bueno, el sector de la sanidad ambiental, que tradicionalmente se ha conocido como control de plagas, pero que ha evolucionado mucho, es un sector esencial. Y como bien dices, en general, cuando tratamos con organismos nocivos debemos recurrir a un profesional. Pero en el caso de las chinches más todavía, porque es un organismo difícil de eliminar. Es un organismo que no lo vemos así de una manera fácil, ya que suele atacar por la noche. De hecho, fíjate, a veces crea mucha psicosis, porque nosotros sentimos el picor, nos vemos las cosas, pero no lo solemos ver. Entonces es importante que cuando tengamos un problema de este tipo recurramos a una empresa especializada. Sí. En ANECPLA tenemos 567 empresas a nivel nacional y son empresas muy formadas técnicamente, que saben cómo combatir tanto chinches como legionela, como cualquier organismo nocivo que nos pueda atacar. Sí, decimos esto porque se nos puede ir de las manos, Jorge, ¿no? Si intentamos hacerlo como parece lógico, llega y ve chinches y demás, bueno, venga, lo vamos a echar a un insecticida de uso doméstico, y ahí estamos quizás no haciéndolo bien, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que esto es como todo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si un día te duele la cabeza, tú te tomas un ibuprofeno y no pasa nada. Si un día tú ves una cosa pequeña, haces una actuación puntual, no pasa nada. Pero cuando ya tenemos un problema, y las chinches normalmente no son algo puntual, cuando ya tenemos un problema hay que recurrir a un especialista, porque si no, pues podemos generar algún tipo de resistencia incluso a los insecticidas y que sea más difícil eliminarlo. Un profesional pues siempre nos va a hacer un diagnóstico de situación, es decir, va a valorar la magnitud del problema, en base a ese diagnóstico va a diseñar un tratamiento y luego va a hacer una evaluación para asegurarse de que todo está correctamente. Correcto, Eso claro. es lo que es la gestión integrada de plagas. Claro, un tratamiento Entonces inadecuado. siempre, como comentabas, en estos casos es mejor recurrir a un profesional que nos pueda ayudar y que garantice que nos va a solucionar ese problema. Claro, de manera definitiva, que es como suelen hacerlo y como suele pasar, ¿no? Si da un poco más problemas, pues se esmeran un poco más y ya está, ellos saben qué hacer. Porque, claro, con el uso de insecticidas, andaba leyendo por ahí que podemos expandir la plaga a más lugares de la casa, ¿no? O sea, que por eso decíamos lo de empeorar, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Claro, el tema es que si se genera una resistencia, pues al final tú lo que haces es matar a los que no son resistentes y el resistente es el que procrea. Entonces tú generalmente lo que estás haciendo es aumentar esa población resistente, que en definitiva lo que hace es coger un problema de mayor magnitud y que al final sea más difícil de eliminar. Claro. Siempre, como digo, hombre, los especialistas tienen herramientas y saben cómo hacerlo, las empresas cualificadas, porque de hecho el uso de biocidas, cuando hablamos del uso profesional especializado, está muy regulado. Las empresas que hacen estos trabajos pues están inscritas en un registro oficial, su personal está cualificado, y debemos recurrir a ellos por eso que has comentado, porque en algunos casos, si no sabemos hacerlo, la medida que tomemos puede ser contraproducente. Por tanto, que es necesario lo que hablábamos antes, el diagnóstico de situación, el tratamiento, etcétera. Y esto, imagino que ampliable a cualquier otro animalito de esto, ¿no? Esto vale no solo para las chinches, sino Claro. para todos, ¿no? En general, Claro, ¿no? es
Es lo que te comentaba, nosotros nos quedamos con el control de plagas, que es lo tradicional, pero este sector ha aumentado mucho, es lo que se llama sanidad ambiental, y hacen procesos de sanidad ambiental aplicada, y gestionan organismos nocivos tanto en el aire, con la calidad de aire, la limpieza de conductos, como en el agua, con el control de la legionela, y lo que es más común, que es en los espacios, que era el tradicional control de plagas, gestión de organismos en los espacios va desde gestionar un mosquito, pasando por una rata, una cucaracha, una chinche, cualquier organismo nocivo que en el espacio donde el hombre habita puede causar un problema. Y generalmente, además, son de interés para la salud pública. Sí, hombre, aquí vienen de vez en cuando, a la sede de Canal de Extremadura cuando les toca, y vienen a hacer sus revisiones, sus cosas. Es así, así, sí, claro, así debe ser, ¿no? Así debe ser, se suelen hacer inspecciones regulares, dependiendo del ámbito. Nosotros trabajamos desde el ámbito sanitario, el ámbito alimentario, en bares, restaurantes, en museos. Es que muchas veces no lo vemos porque yo siempre digo que somos desconocidos porque hacemos bien nuestro trabajo. Es una actividad poco visible, pero que en realidad garantiza la seguridad de los espacios para el ser humano. Como dice nuestro vídeo corporativo, realmente somos el primer filtro de tu calidad de vida. Somos la primera parte que intenta evitar que algo suceda. Por ejemplo, en las enfermedades que transmiten los vectores, que son la zoonosis, la primera barrera antes de las vacunas es la barrera de evitar que el vector pueda transmitir la enfermedad, que somos nosotros cuando hacemos esa gestión de organismos nocivos. Claro, bueno, lo vemos de vez en cuando en las pelis, ¿no? Esas casas norteamericanas de madera, ¿no? Que las envuelven con unas... Bueno, la que forman allí, ¿no? Sí, incluso en el cine. Vamos, una cosa tan habitual y debería ser algo más normal que hasta el cine le ha dedicado algunos pequeños tramos de algunas pelis, que aparecen por ahí, sí, señor. Esos tratamientos de fumigación más espectaculares son lo que a veces vemos en televisión, que realmente, ojo, realmente con la regulación tan alta que tenemos en Europa, que está todo muy limitado, eso es lo que menos se da. La fumigación se da solo en el sector de productos almacenados hoy en día. Pero es verdad, como comentas, que al ser muy visual y ser muy llamativo, una lona que envuelve una casa para hacer un tratamiento, pues es lo que más recordamos. O tratamiento frente a termitas u otros organismos que a lo mejor son más llamativos que un tratamiento habitual de lo que puede ser una cucaracha o una rata, pero ojo, que son muy importantes, porque tanto las ratas como las cucarachas pueden transmitir enfermedades. Anda. Bueno, cuidado que hemos vuelto a hablar de hostelería y demás, que, ojo, que nos hemos pasado un poco por alto, pero convendría explicarlo un poco más. Es verdad que ahora vamos más a estas casas que alquilamos, a hoteles, que ahí donde están las chinches entre las sabanillas y demás, pero bueno, a ver, que no estamos diciendo que sean sucios, que alguno habrá el sector hotelero, porque creo que esto a veces, o no sé si siempre, no tiene mucho que ver con si está más limpio o más sucio el hotel, ¿no? Efectivamente, o sea, nosotros venimos es verdad que antiguamente, cuando las chinches aparecían, podía ser por motivos de falta de higiene, etcétera. Hoy en día, las condiciones de salubridad, tanto en las ciudades por medio de alcantarillado como por otras medidas que hemos tomado, la salubridad está bastante bien controlada. Hoy en día la chinche no está directamente relacionada con un ambiente insalubre. La chinche sigue existiendo y se reproduce en cualquier lugar. Y es verdad también, como comentabas, que suele estar mucho en los alojamientos, pero no por nada, sino porque es donde más se viaja y donde más tránsito de personas hay. Claro. Entonces, como hemos comentado antes, que la chinche se te mete en una maleta, pues te la puedes encontrar en un albergue, en un hotel de 5 estrellas o en cualquier tipo de alojamiento. No está vinculado como antes de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, que estaban más vinculados a esa falta de higiene. Y también es verdad que, fíjate, la chinche, antes de la Segunda Guerra Mundial, que había productos muy fuertes como el DDT, pues llegaron prácticamente a la extinción. Se controló muchísimo porque había insecticidas muy potentes, pero después de la Segunda Guerra Mundial ha ido en aumento y ahora mismo pues es un organismo que hay que tener en cuenta. Claro. Ojo, en principio no transmite graves enfermedades, cosa que nos tranquiliza por un lado, pero es verdad, como te comentaba, que es muy incómodo tenerlos en una casa, sobre todo. Claro, son muy listas, solo actúan normalmente de noche y mira, una cosa que siempre dice mi sobrina, que yo me río mucho, dice, es un bicho que te hace ghosting, dice, porque no lo ves y luego por el día te encuentras con las picaduras y claro, te genera cierta obsesión el no poder encontrarlo. Pero bueno, hoy en día, como digo, se trata bien, ¿no? Sí, y de que hombre, esas urticarias son muy desagradables, esas urticarias de los picazones que te dan.
pero que hoy en día, como te digo, comentamos con profesionales que saben tratarlo y lo que hay que hacer es recurrir a ellos para que en el caso de tener algún problema nos lo puedan solucionar de la mejor manera posible. Exacto, no es el parásito más peligroso, pero oye, es muy incómodo y muy pequeñito, lo vemos, actúa de noche el judío y viaja mucho. O sea, ahí tenemos ya, yo esto no sé si tiene que ver ya más que con la sociedad, entonces con la globalidad, ¿no? Hoy viajamos más, o el cambio climático quizás, se me ocurre pensar, no sé, mira, tiene que ver, ¿no? Claro, aquí tiene que ver mucho con lo que has comentado, con la globalización. La globalización, ese tránsito de personas y de mercancías hace que los organismos nocivos, las plagas en general, se muevan mucho. Y luego también es verdad, no influye tanto quizás la chinche porque habita más en el interior, pero también es verdad que el cambio climático está afectando mucho al desarrollo de lo que son este tipo de organismos, este tipo de plagas, porque al final son artrópodos y los artrópodos viven de la temperatura del medio. Entonces, si en el medio hay una buena temperatura, se van a desarrollar durante más tiempo. Claro, fíjate, en el caso de plagas que tenemos muy del día a día, la procesionaria, por ejemplo, la procesionaria normalmente baja a procesionar en primavera, a principios de la primavera, después de las primeras lluvias, y en estos últimos años nos estamos encontrando que hay procesionarias bajando en enero del árbol. Madre mía, porque ya el clima no es el que era y entonces se adelantan, ¿sabes? Lo que hace que al final se reproduzcan más veces. Más veces. Jorge Galván, muchísimas gracias. Hoy hemos aprendido mucho, ¿eh? Tendremos un poco más de cuidado y si no ya llamaremos a alguien de las empresas. Que ha sido un placer tenerle por aquí y habernos enseñado estas cosas. Jorge, muchísimas gracias. Ya estamos más preparados para irnos de vacaciones en paz. Gracias, un saludo. Eso espero que descanséis. Un abrazo. Un abrazo.